Hey amigos, otra vez su compañero y amigo Emilio Motors. En esta oportunidad te traigo un excelente video con respecto al sensor DPS de una Chevrolet N300, también aplica para la N200. También en este video vamos a solucionar un código muy en particular en estos vehículos, el cual es el código P0122. Aquí tenemos el escáner y el escáner nos indica que tenemos muchos códigos, obviamente, donde vamos a solucionarlos en varios videos, así que este es uno de ellos. Suscríbete a nuestro canal porque tenemos mucho contenido informativo donde solucionamos códigos de avería con respecto al sensor DPS, sensor MAT o sensor de oxígeno. Pero en este video vamos a hablar sobre el código P0122. Este código nos indica que el voltaje de salida del TPS se encuentra por debajo del rango esperado. Así que vamos a solucionar este código P0122. Te voy a demostrar cuáles son los valores que llegan al conector del sensor TPS o del TPS, digámosle TPS porque esa es una abreviatura ya completa, sensor de posición de mariposa por sus siglas en inglés. También te voy a demostrar la calibración y cómo reemplazar y datos interesantes en el momento que estamos haciendo este trabajo. El código P0122 nos indica que tenemos un voltaje de salida de nuestro TPS por debajo del rango esperado y la computadora pues analiza dicha información, prende la luz del check engine y nos arroja este código por medio del escáner. Uno de los problemas que causa esta falla es que vamos a tener pérdida de potencia, jaloneos en el momento de salir, de arrancar nuestro vehículo. No vamos a tener una potencia completa, efectiva en el momento de arrancar nuestro vehículo. Obviamente tendremos también alto consumo de combustible, entre otras fallas. Así que lo vamos a solucionar. Si nosotros vamos con nuestro escáner a los datos en vivo, podemos analizar la posición de la mariposa. En mi escáner me lo indica, la unidad en la cual me mide la posición de la mariposa es en porcentaje. Entonces, cuando la mariposa está cerrada, tiene que tener un porcentaje de 0 a 10%. Y cuando yo abro la mariposa completamente, tiene que elevarse de 80 a 100%. Entonces, cuando yo abro completamente la mariposa, vemos que el porcentaje se eleva simplemente a 44%, casi los 45%. No pasa ni siquiera del 50%. Esta es la primera prueba donde nosotros podemos diagnosticar o revisar si nuestro TPS está trabajando de manera correcta. Si no tienes un escáner, podemos revisarlo con un multímetro. Con el cable rojo de nuestro multímetro vamos a intervenir el cable de señal de salida del sensor TPS y el cable negro del multímetro a tierra o masa. Nuestro multímetro obviamente en posición de voltaje. Si nosotros abrimos completamente nuestra mariposa, nos indica 2.2 voltios en el multímetro y en el escáner nos indica que tenemos un 45% de apertura de la mariposa cuando tenemos completamente abierta la mariposa. Cuando cerramos la mariposa tenemos un voltaje muy mínimo y cuando la abrimos simplemente nos llega a 2.2 voltios. Cuando nosotros abrimos completamente la mariposa tenemos que tener un voltaje en el multímetro dentro de los 3.5 a los 5 voltios. Aquí ni siquiera llega a 2.3 voltios. Efectivamente o evidentemente nuestro sensor TPS está trabajando mal, está trabajando de mala manera. Aquí te voy a demostrar si está trabajando mal el sensor TPS o si es una señal que le falta al sensor TPS. Obviamente todo esto lo hacemos con el switch en posición de on con el motor apagado. Multímetro en escala de voltaje. Negro del multímetro al negativo de batería o a tierra o a masa. Y con el rojo del multímetro vamos a revisar los valores que llegan al conector. En el primer cable de nuestro conector tenemos 5 voltios. Este es el voltaje de alimentación del TPS. Nuestro conector tiene una forma de carita, 2 cables juntos en la parte superior y uno que está en solitario en la parte inferior. En el segundo cable que está al lado, en la parte superior, tenemos tierra o masa. Y en el cable inferior, el que está solo, ese viene siendo la señal de salida de nuestro sensor TPS.
Aquí no tenemos ninguna señal o no nos marca ningún voltaje porque es la señal de salida. Entonces, tenemos los 5 voltios de alimentación del TPS. Tenemos la tierra o la masa al costado, al lado izquierdo, y en la parte inferior es la señal de salida. Entonces, cuando nosotros queremos revisar el voltaje de salida de nuestro sensor TPS, vamos a intervenir el cable que está en solitario en la parte inferior. Ahí obviamente colocamos el cable rojo del multímetro y nosotros podemos revisar nuestro sensor TPS si está dentro de los parámetros, si está calibrado correctamente o si está emitiendo un voltaje errado como lo está emitiendo en esta oportunidad, porque los valores en nuestro sensor TPS o los valores que llegan al conector son los correctos. Cuando nosotros abrimos completamente la mariposa, el voltaje no se eleva ni siquiera por sobre los 2.5 voltios. Y cuando cerramos la mariposa, nuestro voltaje también es muy mínimo, ya que el voltaje cuando la mariposa está completamente cerrada tiene que ser dentro de los 0.4 a los 0.5 voltios. Prácticamente es el 10% de cuando tenemos la mariposa totalmente abierta. Aquí efectivamente tenemos problemas con nuestro sensor TPS y lo vamos a retirar. Cuando nosotros revisamos nuestro sensor TPS que está emitiendo o una señal muy elevada o una señal muy mínima como lo es en esta ocasión, es que nuestro sensor TPS está malo. Pero lo primero que te recomiendo es revisar los valores, que tengan los valores en el conector. ¿Cuáles son los valores indicados? Los valores indicados para el sensor TPS de 3 cables para todos los vehículos es de 5 voltios de alimentación, una tierra o una masa y pues obviamente la señal de salida, la cual es la que va hacia la computadora. Vamos a retirar el cuerpo de aceleración porque también le vamos a hacer mantenimiento. Fíjate cómo está ese cuerpo de aceleración completamente sucio. Le vamos a hacer mantenimiento y vamos a reemplazar dicho TPS. El TPS en esta N300 se puede reemplazar ahí mismo, pero yo te sugiero retirar el cuerpo completo y así hacerle mantenimiento, porque si tú tienes el cuerpo de aceleración de esa manera, te recomiendo hacerle mantenimiento. Entonces, nuestro sensor TPS es el encargado de monitorear la mariposa del cuerpo de aceleración. De esa manera, le va a enviar una señal de voltaje a la computadora para determinar si la mariposa está cerrada o está abierta, y si está abierta, en qué ángulo, para que asimismo nuestra computadora determine una relación de aire y combustible de manera eficaz. Entonces, cuando nuestro sensor TPS está enviando señales cerradas hacia la computadora, pues vamos a tener jaloneos, pérdida de potencia, alto consumo de combustible. Todo eso afecta el sistema de inyección de nuestro motor. Ya nosotros le hemos hecho limpieza, fíjate cómo ha quedado. Y aquí tenemos una prueba. El sensor TPS va ubicado en el eje de la mariposa. A medida que nosotros abrimos la mariposa, nuestro sensor TPS se va a mover, obviamente se va a mover a medida que la mariposa se abra. Y si se cierra, pues se va a cerrar completamente nuestro TPS. De esa manera es que el sensor TPS trabaja. Esto es una manera didáctica, como te lo estoy demostrando de esta manera para que puedas entender, ya que si tú tienes el TPS malo o está mandando señales erradas hacia la computadora, amigos, tienes que solucionar este problema porque si no vas a tener alto consumo de combustible. Aquí tenemos el eje, fíjate que tiene una especie como de chapaleta, es como plano para que engrane o entre nuestro sensor TPS. Y nuestro sensor TPS tiene una forma en la cual va a encajar en el eje del mismo cuerpo de aceleración, el cual es el eje de la mariposa. Aquí tenemos nuestro sensor TPS y nos han traído uno genérico de marca Thomson. Genérico Thomson, pero Thomson, el que es original, no la imitación, lo decimos por la caja y lo vamos a instalar. ¿Cómo se instala nuestro sensor TPS de manera correcta? Pues es muy fácil. Nuestro sensor TPS no va a encajar de una vez en la posición como encajan en los tornillos, sino que vamos a tener que instalarlo y hacerle un poquito de fuerza hacia la izquierda. Fíjate cómo queda. Porque nuestro sensor TPS tiene que girarse un poquito. Lo colocamos de esa manera y no quedan en los tornillos. Fíjate que hace como especie de resorte. Cuando nosotros lo giramos podemos encajar o enroscar los dos tornillos
de los cuales está sujetado nuestro sensor TPS. Ya lo hemos colocado en su posición y ahora sí vamos a instalar este cuerpo de aceleración y te voy a demostrar cómo calibrar o si es necesario calibrar nuestro sensor TPS y en qué rango lo debemos calibrar. Ya lo hemos instalado, nos hemos adelantado muchísimo, hemos conectado nuestro sensor TPS y conectamos el conector de nuestro TPS. Intervenimos el cable que está en solitario, la señal de salida de nuestro sensor TPS, con el cable rojo del multímetro, el cable negro del multímetro a tierra o masa y nuestro multímetro en escala de voltaje. Tenemos el switch obviamente en on y vamos a utilizar las dos herramientas, el escáner y nuestro multímetro. Aquí tenemos que con nuestro escáner, cuando la mariposa está cerrada, la tenemos en 9%. Cuando la abrimos ya se eleva al 86-87%. Cuando se cierra la mariposa está en 9%. Y cuando la abrimos por completo llega a 87%. Este sensor TPS sí está bueno porque está trabajando de manera correcta. Cuando se cierra, obviamente el porcentaje disminuye. Cuando se abre completamente, el porcentaje llega cerca a los 90%. Y con nuestro escáner, con nuestro multímetro, discúlpeme, tenemos que cuando está cerrada la mariposa, cuando tenemos completamente cerrada la mariposa, tenemos un voltaje en nuestro multímetro de 0.45 voltios. Cuando la abrimos del todo, el voltaje sí llega en esta oportunidad a 4.3 voltios. Esto nos indica cómo trabaja nuestro sensor TPS en el motor de nuestro vehículo. Y si yo voy cerrando poco a poco la mariposa, no veo que haya caída de voltaje. También aquí revisamos que no haya pérdida de señal o que el potenciómetro, de lo cual prácticamente está constituido el TPS de nuestro vehículo, no esté dañada la resistencia internamente. ¿Cómo y en qué rango vamos a calibrar nuestro sensor TPS? Nuestro sensor TPS se calibra con la mariposa completamente cerrada. El rango de calibración para este vehículo está dentro de los 0.4 a los 0.5 voltios, que es lo indicado. Se puede calibrar mucho mayor, pero lo indicado es de 0.4 a 0.5 voltios. Y yo lo dejé en 0.45 voltios. Si necesitamos elevar el voltaje, vamos a enroscar el tornillo. Obviamente porque necesitamos elevar el voltaje, enroscamos el tornillo del cuerpo del acelerador. Si necesitamos disminuir el voltaje con la mariposa cerrada para la calibración, vamos a desenroscar el tornillo del cuerpo de aceleración. De esa manera lo calibramos fácil y sin ningún inconveniente. Ya hemos revisado este sensor TPS y ya lo hemos calibrado en el rango. O por lo menos, bueno, yo no tuve necesidad de calibrarlos porque simplemente coloqué el otro nuevo y quedó en 0.45 y para mi parecer quedó perfectamente. Porque en nuestro escáner nos indica que tenemos la mariposa en 9%. Ya hemos terminado con este trabajo y vamos a encender este vehículo. Revisaremos los datos cuando el vehículo esté completamente caliente. Ya lo tenemos encendido desde hace rato, hemos armado toda esta parte y en los datos en vivo con nuestro escáner tenemos la temperatura del motor que ya está a 80 grados, si no me equivoco, las RPMs. Fíjate en las RPMs de este motor. Las RPMs la tenemos en 800 RPMs, valga la redundancia, y la posición de la mariposa está en 9%. Si yo acelero, este vehículo lo voy a acelerar aquí por el cuerpo del acelerador, las RPM se elevan obviamente y el ángulo de la mariposa también se eleva. Y si yo suelto el acelerador, las RPM descienden y el ángulo de la mariposa queda otra vez en 9%. De esa manera puedo diagnosticar que nuestro sensor TPS está trabajando de manera correcta sin ningún inconveniente y ya hemos solucionado este código P0122, el cual nos indicaba que la computadora detectó un voltaje menor al rango estimado en la señal de salida de nuestro sensor TPS. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Si te ayudó, si te informó este video, espero tu like, tu suscripción a nuestro canal y también que compartas esta información.
Aquí solucionamos el código P0122, reemplazamos el sensor TPS, también te demostré en qué rango tiene que quedar calibrado este sensor TPS para este vehículo, el cual es una Chevrolet N300, que también aplica para la N200. Y sin más nada que decir, sin más nada que acotar, lo único que te puedo decir es que estamos en todas las redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, en YouTube y ahora también en TikTok, donde estamos compartiendo muchísima información con respecto al área de la mecánica. Y como te dije anteriormente, si te gustó, dale like, comparte esta información, no te quedes tú solamente con esta información. Si tienes alguna duda, coméntame aquí abajito y yo con mucho gusto te voy a responder. Solución del código P0122 en una Chevrolet N300. Hasta la próxima. Emilio Motors.